bien, muy bien. ¿Y qué te merece actualmente la opinión del conflicto que está viviendo Rusia con Ucrania? Ah, pues no, igual y tengo miedo también de que otra vez vuelva a pasar algo similar como esto, que lo dudo mucho, pero eh, se están empezando a silenciar pues los medios de comunicación propios de Ucrania tanto como de Rusia. Entonces, ya no, el mundo ya no se sabe que cada día pues está peor la situación. Claro que sí, Daniel. Yo creo que a todos nos preocupa ese conflicto que se está viviendo, ¿no? Pero bueno, esperemos que llegue a términos no felices, pero sin repercusiones generalizadas. Muy bien. ¿Preguntas que tengan para Dalia? No, doctor. No tenemos preguntas. Omar, No, no, Alejandro. doctor. No, Eleazar no tiene preguntas. Alguien que sea defensor de bueno, esta guerra que desató Hitler. No, no, profe, creo que nadie. Muy bien. Sí, recientemente yo vi una película de un tipo que, bueno, precisamente era defensor de esta ideología pro-nazi y bueno, sus fundamentos no eran tan no creíbles, yo digo, para personas a lo mejor con un carácter o una sensibilidad diferente a la que en general tenemos los latinos, pues posiblemente los pueda convencer, ¿no? Así que no me extrañaría encontrarme en alguna ocasión alguien que tenga fundamentos siempre respetables, pero obviamente que no caen en nuestra sensibilidad propia, ¿no? Pero bueno, seguramente hay quienes sí creen que hubo algo de bueno en tanto mal, ¿no? Al que estamos habituados. Muy bien, chicos. Vamos a ver la monografía entonces del día de ayer. A ver. Muy bien, aquí tenemos la monografía número 2. Tiene una primera página de presentación en donde aparece la institución, la materia, el tema. Muy bien, y los integrantes del equipo: José Alberto Arechiga, Carla Isabel Díaz y Areli Isamar Espinosa. Muy bien, tenemos fecha. Excelente. Aquí tenemos el concepto. Muy bien. Tienen una definición, tienen una clasificación etiológica, donde vienen algunos conceptos fisiopatológicos. Bien, vienen los requerimientos, la fisiopatología, y nos pusieron por aquí un esquemita. Un esquemita del metabolismo, otro esquemita del metabolismo que se ve un poquito más claro. Muy bien. El cuadro clínico, y por aquí nos pusieron
la característica lengua saburral que le llaman, que también es resultado de una atrofia papilar, ¿no? Llamada también lengua geográfica. Muy bien, y aquí yo quiero pensar que así, no. Bueno, estos pacientes tienen estomatitis angular, que no es más que las ulceritas a nivel de las comisuras bucales. Muy bien, manifestaciones. Bien. Ok. Aquí tenemos unas imágenes que nos pusieron. Sí, evidentemente esta transparencia se puede visualizar aquí una célula grande que tiene un núcleo segmentado, entonces es un leucocito de la población de los segmentados, y por tener más de 3 segmentos, 1, 2, 3, es un polisegmentado y es una célula muy grande. Entonces los neutrófilos polisegmentados con carácter macrocítico son patognomónicos en esta enfermedad. Ok, esta es una célula característica de esta problemática. Recordando pues que el tamaño de comparación es el glóbulo rojo. Ok, esto es una imagen muy característica. Esta imagen pues no le veo megaloblastosis. Aquí tenemos un eritroblasto en el centro. Tenemos formas diferentes de los eritrocitos, pero predominan los dacriocitos. Esta laminilla no me parecería de una anemia megaloblástica. Aquí tenemos un aspirado de médula ósea en donde podemos ver precisamente el gigantismo celular que predomina en una megaloblastosis. Hay diferentes estadios de la maduración y podemos ver evidentemente que aquí hay eritroblastos de diferente tamaño y eritroblastos que tienen una cromatina con un diferente grado de maduración. Esto se llama sincronismo de la maduración a nivel medular y también es una característica precisamente de la disemopoiesis megaloblástica. Y aquí tenemos una biopsia de hueso. Realmente esta biopsia de hueso lo único que nos hace visualizar es que tiene una celularidad incrementada y que los espacios grasos de la médula ósea son muy escasos. Habitualmente las biopsias de médula ósea en esta patología precisamente son médulas hiperfuncionales, que es lo que trata de visualizar esta laminilla. Muy bien, aquí dice que hay eritrocitos macrocitos, no los veo. Hiperplasia eritroide, si la hay. Hace alusión a la eritropoiesis ineficaz. Muy bien. Excelente. No me salte nada. Diagnóstico. Estudio de médula ósea, estudio bioquímico, hemograma, ok. Tratamiento. Pronóstico. Nos faltó diagnóstico diferencial en esta monografía. Entonces, no olvidar, tenemos que también poner diagnóstico diferencial. Excelente, pues está completa. Vamos a analizarla más adelante detalladamente, pero en términos generales es una muy buena monografía. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referencias bibliográficas. También vienen con el formato APA. Manual. Protocolo. Harrison de Medicina Interna. Vaya, un libro respetable.
Patología, la sangre y sus enfermedades. Holman Cecil, Tratado de Medicina Interna. Muy bien. Muy bien, chicos. Procuren en las referencias que lean, no utilizar manuales. Los manuales son buenos, pero son para sacarnos de un apuro. Los manuales son, por ejemplo, para traer en el área hospitalaria. Un manual nos da un tema muy resumido. Por ejemplo, hay un manual de medicina interna de Harrison. Hay un manual de medicina interna de Cecil, muy pequeños, a diferencia de los 2 tomos que implica leer el Harrison. Así que en sus referencias bibliográficas, de preferencia que vengan los tratados. Manuales, no, esos no son para dar una leidita rápida del tema. Ok, excelente, chicos, felicidades al grupo. Vamos bien con las revisiones monográficas, así que no nos vamos a dejar de preocupar. Preguntas que tengan sobre la monografía, chicos, antes de entrar de lleno al tema. No, doctor. Bien. Bien, pues vamos a revisar el tema anemias megaloblásticas. Fíjense que el tema de anemias megaloblásticas es una de las entidades patológicas más frecuentes en un medio hospitalario, que desafortunadamente llegan con la incertidumbre principal de que sea una leucemia. Característicamente, el paciente llega con una pancitopenia y estrictamente esta pancitopenia la calificamos como una disemopoiesis megaloblástica. Y es frecuente que en el diagnóstico del expediente clínico, el diagnóstico que pongamos sea así, disemopoiesis megaloblástica. La disemopoiesis megaloblástica básicamente no es más que el reflejo de este tema. Es una enfermedad frecuente. En promedio llegan ahí en el hospital regional 1 o 2 casos. La gran mayoría, si no es el 90%, con la noticia de que tienen una leucemia. ¿Sí? Realmente las leucemias son enfermedades raras. Muy pocas pancitopenias con cambios megaloblásticos se integran dentro del grupo de las mielodisplasias o de las leucemias propiamente, y habitualmente en 1 o 2 semanas estos pacientes están en casa con una biometría hemática prácticamente normal y solamente dándole pues vitaminas. Entonces es una enfermedad con un cuadro de presentación aparatosa, con una repercusión psicológica alta tanto para el paciente como para el familiar. Y ahí nuestro trabajo, pues, en forma muy temprana, quitar esta incertidumbre en el paciente, si es que no es una neoplasia, y encaminar el tratamiento a lo que es. ¿Sí? La anemia megaloblástica, en muchas ocasiones, ha sido objeto de integrarla en algunas fábulas que ha habido. ¿Sí? Por ejemplo, el vampirismo. Hay por ahí un artículo publicado de hace algún tiempecito en donde trataba de homologar el concepto precisamente del trastorno metabólico que implica la anemia megaloblástica con el vampirismo.
¿Y ustedes qué opinan en cuanto a eso? ¿Ustedes creen que existan o no existan los vampiros? A ver, Eleazar, platícanos algo de eso. Pues como que es una leyenda, ¿no? Pero sí se relaciona con trastornos genéticos. Yo he visto, bueno, ahorita no se me viene el nombre, pero sí hay un trastorno genético que pues da un aspecto de vampirismo, una cara con características bien definidas bueno, o anormales más bien a las que estamos acostumbrados a ver, y pues aparte también los dientes, y, y pues bueno, creo que de ahí surgió eso del vampirismo, pero no recuerdo cuál es el nombre de esa enfermedad. Claro que sí, Eleazar. La porfiria. La porfiria es una patología poco frecuente en nuestro medio. Hay una porfiria hereditaria y hay una porfiria adquirida, que precisamente las manifestaciones que da la porfiria este, llevan implícitas manifestaciones neurológicas y manifestaciones cutáneas. El estado psicótico que pueden alcanzar estos pacientes es muy alto, y el alto grado de agresividad que tienen, pues precisamente es explicado por este trastorno. A nivel de piel, el depósito de la porfiria en la piel, pues le deja cicatrices, quemaduras, el depósito de las porfirias en los dientes le hace que los dientes pues tengan una coloración rojiza anormal, y bueno, las cicatrices que poco a poco van quedando en las mucosas también les dan un aspecto terrorífico a los pacientes. La porfiria pues es una dermatitis prácticamente fotosensible, así que estos individuos se protegen del sol. Sus ropas eran muy amplias para proteger los sitios de exposición, y pues esto generó sin duda alguna que pues fueran considerados vampiros. Creo que el metabolismo precisamente de las cobalaminas se encuentra ahí la explicación de algunas ideas en cuanto al vampirismo. Pero el vampirismo existe, hay pacientes que dependen exclusivamente de las transfusiones, y la esencia básica es pues de que los vampiros son personas reanimadas precisamente con la transfusión sanguínea. Y hay muchos pacientes que pues a la sangre como tal la han seguido viendo con esa idea, ¿no? Idea revividora. Hay quienes después de una transfusión sienten la vitalidad que implica la oxemia, que incrementa, ¿sí? Y hay también deportistas que se inyectan eritropoyetina para incrementar la diferenciación eritroblástica y obviamente tener mayor rendimiento físico. Entonces no deja pues la sangre de tener un componente mágico e imaginativo, ¿sí? Muy bien, este es el concepto básico de lo que son las anemias megaloblásticas, ¿sí? Entonces la característica común, igual que en la ferropenia, es la anemia. Solo aquí que la morfología de estas células va a ser de gran tamaño. Son células grandes. Hay un gigantismo celular que podemos identificar en una biometría por el volumen corpuscular medio que fácilmente tenemos accesible, y la otra por medio de un frotis. El frotis puede ser de sangre periférica o de médula ósea. La cuestión es evidenciar el tamaño grande de estas células. Este tamaño grande y esta disminución de la hemoglobina que se tiene en esta patología básicamente se debe a una alteración en la maduración de los precursores. Recordemos aquí en la línea hematopoyética que tenemos una célula madre pluripotente y dos células madres comprometidas, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Y la célula madre linfoide va a dar origen prácticamente
a líneas celulares predominantes. Entonces, el compromiso, precisamente, resultado de la anomalía en la síntesis del DNA, va a dar alteraciones en los glóbulos rojos, en las plaquetas y en los granulocitos. No va a afectar a la célula madre comprometida de origen linfoide, no va a estar afectada la linfopoiesis, pero sí va a estar afectada toda la línea mieloide. Entonces, no olvidemos estos tres parámetros: la anemia, el tamaño grande de las células y las alteraciones en la síntesis del DNA. Es un problema del metabolismo a nivel medular y en consecuencia van a ser afectadas diferentes líneas, no solo una, como sucede en la ferropenia, en donde solo se afecta en forma directa la serie eritroide y en forma indirecta la serie megacardioblástica, ¿no? Por eso en situaciones especiales podemos tener trombocitis. Entonces, aquí básicamente al alterarse la síntesis de este ácido nucleico, lo que vamos a tener es una pancitopenia. Ok, no olvidar esos tres cositas del concepto. Y bueno, ¿cómo van a ser las células y dónde las podemos identificar? Es básicamente la explicación de esto. Entonces, las características morfológicas las podemos buscar a nivel central, que es a nivel de la médula ósea, y a nivel de sangre periférica. A nivel central, pues necesitamos un aspirado de médula ósea. Y a nivel hemoperiférico, ¿qué consideran que necesitamos para buscar en forma intencionada estas características? ¿Qué podemos necesitar, Pastrana? Pastrana. Aquí estoy, doctor. ¿Sí? ¿Qué necesitas para buscar características hemoperiféricas de una anemia megaloblástica? Ay, no sé, disculpe, doctor, pero Lo que tú consideres que necesitas. Recuerda que si pides pan, te dan pan. buscar bueno, puede ser algo relacionado en prótesis en sangre periférica o Exactamente. Sí, un prótesis de sangre periférica. ¿Alguna otra cosa? en alguna biometría hemática. Claro, claro. Esos son los dos componentes especiales que necesitamos para buscar características hemoperiféricas. Una biometría hemática y un prótesis de sangre periférica. Entonces ya tenemos dónde vamos a buscar las características morfológicas. Y bueno, estas son lo que vamos a buscar en forma intencionada. Entonces lo que vamos a tener es afección a todas las líneas. Son pacientes que van a tener leucopenia, anemia y trombocitopenia. Va a haber diferente forma de tamaño y forma celular, anisocitosis, hipoiquilocitosis. Entonces podemos encontrar diferentes formas y diferentes tamaños. Pueden tener inclusiones, sobre todo los glóbulos rojos. Estas inclusiones son llamados cuerpos de Howell-Holly. Son inclusiones habitualmente basófilas intensas, se ven moradas a nivel de los glóbulos rojos. Pueden tener también restos del retículo endoplasmático que son llamados anillos de Cabo. También son a nivel de la serie roja. Recuerden que por ser una anemia en la cual no hay energético para que trabaje la médula,
los reticulocitos van a estar bajos. Entonces va a ser una anemia arregenerativa. ¿Sí? No hay energético para diferenciar la hematopoiesis, en consecuencia no hay producción compensatoria de reticulocitos. Los neutrófilos van a tener más de 3 segmentos. Recuerden que un neutrófilo segmentado tiene 2 o 3 segmentos en forma normal. Más de 3 segmentos, inclusive 5, hay textos que refieren que cuando hay 5 segmentos deben catalogarse como neutrófilos. Una sola característica morfológica no nos debe establecer el diagnóstico, pero sí más de una. Por ejemplo, tamaño grande y núcleo polisegmentado, sospecha de un cambio megaloblástico. ¿Sí? Y las plaquetas son pequeñas y escasas. ¿Y dónde vemos el tamaño de las plaquetas? A ver, César Omar, platícanos en dónde vemos el tamaño de las plaquetas, que no sea un frotis de sangre periférica. En el volumen plaquetario medio, ¿no? En la biometría. Excelente, muy bien. Sí, efectivamente, el volumen plaquetario medio es lo que nos traduce el promedio del tamaño plaquetario. Así que un BPM bajo nos traduce que la población que predomina son plaquetas pequeñas. Entonces, ojo, insistimos aquí en el análisis detallado de la biometría hemática, en donde nos darán datos que nos enriquecerán y facilitarán el diagnóstico. Muy bien, chicos, aquí tenemos una biometría hemática en donde, pues, a ver, nos va a ayudar Alejandra Estrada, ayúdanos, por favor. ¿Qué ves en esta biometría hemática? Sí, doctor. Bueno, de primera instancia alcanzo a ver que la hemoglobina está en 10.9, está ligeramente baja. Las plaquetas se encuentran dentro del rango, si estoy viendo la línea correcta. El volumen corpuscular medio está aumentado. Sí. También la hemoglobina corpuscular media está ligeramente aumentada. Sí. Y también la concentración. No sé si ustedes están en rango. Creo que es lo que puedo rescatar. Muy bien, ¿con qué diagnóstico morfológico concluirías con esta biometría hemática? El diagnóstico morfológico implica que nos digas cómo está la serie blanca, cómo está la serie roja y cómo está la serie plaquetaria. Sí, bueno, entonces es como que estamos poniendo apellidos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ese es el diagnóstico morfológico. Es una anemia leve por el valor que tenemos pegado al normal. Va a ser por el volumen aumentado, puede ser macrocíclica, ¿no? Sí. Y creo que ya. Bueno, pues de la megaloblástica, pero no tenemos afección en las plaquetas ni en otra cosa. Muy bien. Se ve normocítica.
Ok, entonces miren, debemos hacer un diagnóstico morfológico. Recuerden que cuando hacemos diagnóstico morfológico no necesitamos datos clínicos. El diagnóstico morfológico implica solamente ponerle apellidos a cada línea celular. Primero, diagnóstico morfológico de los leucos. Tiene una leucopenia con neutrófilos normales y con linfocitos normales. Hacemos especial hincapié en esto porque al mencionar que tiene leucopenia, pensamos automáticamente que tiene riesgo infeccioso. Pero si mencionamos que tiene neutrófilos normales, ya damos por hecho que el riesgo infeccioso de tipo bacteriano es bajo. Y cuando mencionamos los linfocitos, damos por hecho que el riesgo infeccioso de tipo oportunista o viral también es bajo. Entonces, ¿le damos importancia a esta leucopenia? No, porque no tiene neutropenia y porque no tiene linfopenia. Entonces, el diagnóstico morfológico es leucopenia leve con neutrófilos y linfocitos normales. El diagnóstico morfológico de la serie roja es una anemia leve, macrocítica, hipercrómica. El otro apellido que nos hace falta es si tiene regeneración. ¿Tiene regeneración o no, Alejandro? Pues si nos vamos a lo que habíamos dicho de que no hay reticulocitos, no podríamos saberlo, pero usted nos comentó en el hospital que si teníamos la basofilia difusa, pues era la tinción con la que se caracterizaban los reticulocitos. Exactamente. Entonces sí hay presencia. Exactamente, tenemos basofilia difusa, una cruz. Sí, sí, pero sí, mencionabas un pero, Alejandro. No, nada más se me salió, pero Excelente, muy bien. Entonces concluimos el diagnóstico morfológico con las plaquetas. Tiene plaquetas en rangos normales, ¿sí? Entonces, esta es una bicitopenia por leucopenia y anemia macrocítica hipercrómica. Diagnóstico probable, deficiencia de folatos o de cobalaminas. Entonces, esto es un diagnóstico probable, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver un frotis de sangre periférica en donde podemos ver las tres poblaciones celulares, los glóbulos rojos, que son estas células cafecitas que vemos. Si ven aquí el halo blanco que contiene la hemoglobina en los glóbulos rojos, es prácticamente normal, no se ve la mayor población pálida, son escasos los glóbulos rojos que se ven pálidos, ¿sí? Aquí podemos ver un acúmulo plaquetario en donde podemos ver que hay unas plaquetas grandes, otras plaquetas chiquitas, otras de tamaño mediano, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plaquetas. Es un acúmulo plaquetario. Y aquí podemos ver unos segmentados, 3 polimorfonucleares segmentados. Y este segmentado pues tiene solamente 2 segmentos, pero este alcanza a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y este tiene 1, 2, 3 y 4. Si ven, son células que por tamaño son grandes y por tener más de 3 segmentos en su núcleo, podemos considerarlos como polimorfonucleares con cambios megaloblásticos. Si ya vimos una biometría que tiene macrocitosis e hipercromía, y en el frotis vemos que los neutrófilos son grandes y polisegmentados, ya podemos hablar de una disemopoiesis megaloblástica. Con la pura biometría solo podemos hacer mención sobre el tamaño, la macrocitosis, el incremento de la concentración media de hemoglobina, hipercromía. Y ya con el frotis de sangre periférica podemos dar una idea morfológica de que esto puede ser una deficiencia de folatos o de cobalaminas, ¿sí? Entonces la parte complementaria que invariablemente debe tener una biometría hemática, ¿sí? Y bueno,
Esas son las características periféricas, las que se encuentran en una biometría y en el frotis. Y estas son las características centrales, las que vamos a buscar en la médula ósea, en el aspirado de médula ósea. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener disminución de la relación mieloide-eritroide. Recordemos que la célula que predomina en cualquier biometría son los glóbulos rojos. En esta enfermedad la que predomina son la serie mieloide. Hay más glóbulos blancos, hay más granulocitos que eritrocitos. Hay cambios megaloblásticos, el gigantismo celular que les mencionaba. El aumento de los sideroblastos, que es la inclusión de hierro a nivel de los precursores eritroides, habitualmente se ve por tinciones especiales, como la tinción de Perles, y se van a buscar en forma intencionada. Entonces, en un frotis normal de médula ósea, que se utiliza una tinción policromática de Romanovsky, no alcanzamos a ver los sideroblastos, ¿sí? El aumento de los gránulos de hierro tampoco los alcanzamos a ver con esa tinción convencional. Necesitamos solicitarle al laboratorio que nos haga esa tinción de Perles. Y el asincronismo de la maduración. Asincronismo de la maduración quiere decir que la célula tiene características de una célula inmadura y características de una célula madura. Entonces son células, por ejemplo, a mí se me viene un ejemplo a lo mejor burdo, pero son aquellos adultos que tienen carita de niño, o aquellos niños que tienen carita de adulto. Así aquí, las células tienen datos de madurez, pero a la vez datos de inmadurez. A eso se le llama asincronismo de la maduración. No alcanzan pues los hematínicos para que esa célula lleve a una maduración normal. Y en consecuencia la médula ósea se repleta de células y de células potencialmente inmaduras. Esta inmadurez hace desafortunadamente que las células mueran a nivel medular. Y hay textos inclusive que mencionan a esto, a la dishemopoiesis megaloblástica, como un aborto intramedular. Recuerden que aborto es destrucción, entonces la médula destruye sus células. No olviden ese concepto, destrucción de las células a nivel medular. Muy bien, y aquí tenemos precisamente un frotis de la médula ósea, ¿sí? En este frotis de la médula ósea, la primera población que identificamos pues son los glóbulos rojos, ¿sí? Son las células que vamos a tomar como referencia para el tamaño. Y si pueden ver aquí, pues obviamente predominan células muy grandes, en donde caben, aquí están juntos 2 eritrocitos, fácilmente caben aquí 4 eritrocitos. Esas son células grandes. Podemos ver, por ejemplo, esta célula, miren. Esta célula tiene un núcleo redondo, excéntrico, y tiene un punto aquí específico, también moradito. Esto es un eritroblasto con asincronismo de la maduración. ¿Por qué? Porque la característica normal de un glóbulo rojo es así. Este glóbulo rojo ya tiene el color citoplasmático de un glóbulo rojo normal, pero conserva su núcleo, no ha expulsado su núcleo. Entonces la característica de madurez es el color y aspecto del citoplasma. La característica de inmadurez es que aún conserva su núcleo. A estas alturas ya debería no tener núcleo, ya debería estar haciendo la función normal de un glóbulo rojo, que es transportar oxígeno. Y este puntito que se alcanza a ver ahí en el citoplasma es una inclusión, que son los cuerpos de Howell-Holly. Aquí podemos ver un eritroblasto también de características normales. Aquí también tenemos otro eritroblasto de características normales. El eritroblasto es un eritrocito nucleado. Y si pueden ver su citoplasma, se ve moradito, como normalmente se ve, a diferencia de este, ¿sí? Esta célula que está aquí, que nos puede confundir con esta, no es un eritroblasto, esta es una célula plasmática.
La célula plasmática se diferencia de un eritroblasto porque tiene un halo perinuclear, aquí esto blanquecito que se ve aquí, que corresponde precisamente a la actividad metabólica incrementada que tiene el aparato de Golgi. Es una célula plasmática, ¿sí? Y esto es un mielo, un metamielo, un mielo, un metamielo, un metamielo, un metamielo, un metamielo, un linfocito, acá está un segmentado, aquí está una banda, aquí está un segmentado, un metamielo, una banda, un eritroblasto y un mielocito. ¿Sí? Todas estas líneas celulares están grandes, tienen asincronismo de la maduración y tiene precisamente, sobre todo en la serie roja, predominio de esa alteración. Por ejemplo, en esta célula, que es un segmentado, alcanzamos a ver cómo su citoplasma prácticamente tiene la coloración de un glóbulo rojo, precisamente porque la maduración que tiene su núcleo es diferente a la maduración que tiene el citoplasma. Entonces, es la manera en cómo identificamos el trastorno del gigantismo celular y el trastorno de maduración que nos da por confirmado morfológicamente que estamos ante una dishemopoiesis megaloblástica. Okay. ¿Y por qué se dan estas alteraciones? Pues pueden ser precisamente de origen carencial, que son el objeto de la revisión, cuando se carece de folatos y cuando se carece de cobalaminas. O bien ser inducida por fármacos, sobre todo fármacos que interfieren en la síntesis de los ácidos nucleicos. Muchos, como el allopurinol para el tratamiento de la gota, como el metotrexate para el tratamiento de la artritis reumatoide, o en neoplasias para el tratamiento de la leucemia. Las mielodisplasias, que son síndromes preleucémicos, también pueden tener cambios morfológicos que sugieran que pueda haber una dishemopoiesis megaloblástica. Y las aplasias obviamente se pueden confundir con una megaloblastosis porque tienen pancitopenia. Pero cuando hacemos el análisis de la médula ósea encontramos ausencia de células progenitoras y ese es el diagnóstico básico diferencial. Entonces, en las mayorías de las presentaciones de pancitopenia necesitamos un aspirado de médula ósea, que en forma rápida nos dice dos cosas. Una, si hay células productoras de sangre, entonces no es aplasia. Y si hay sustitución hematopoyética, si hay blastos, pues es una leucemia. Entonces es de gran utilidad en las pancitopenias siempre revisar un aspirado de médula ósea. Y bueno, estos son los mecanismos fisiopatológicos que inducen estrictamente la dishemopoiesis megaloblástica. Entonces, ¿qué hay? Producción ineficaz de glóbulos rojos. Y la otra que les mencionaba, el aborto intramedular. Da destrucción de los glóbulos rojos. Las células se mueren ahí. Se mueren a nivel medular porque va a haber deficiencia de esos hematínicos. Entonces, al tener eritropoiesis ineficaz, vamos a tener anemia. Y al tener una hemólisis mediada por la destrucción de las células inmaduras, vamos a tener en forma intencionada parámetros bioquímicos que traduzcan hemólisis. ¿Sí? La hemólisis, pues recordemos que puede ser intravascular, ocurrir dentro de los vasos sanguíneos, o extravascular, ocurrir en el vaso o en la médula ósea. En esta enfermedad, la hemólisis, recuerden que ocurre en la médula ósea. Entonces es una hemólisis extravascular. Y los parámetros bioquímicos van a ser un poquito diferentes. ¿Sí? Entonces, la deficiencia de folatos y la deficiencia de cobalaminas. Estos son los mecanismos fisiopatológicos de presentación. No son diferentes a los de la anemia ferropénica. Recuerden que en anemia ferropénica se producía deficiencia porque no había adecuado aporte, no se come suficiente. Entonces la deprivación de folatos era muy frecuente antiguamente, sobre todo en los marineros, en los navegantes que se embarcaban meses en el barco y no consumían pues estrictamente folatos, ¿sí?
igual de cobalaminas, déficit en el aporte es uno de los mecanismos fisiopatológicos. El otro es déficit en la absorción. Entonces hay un sitio específico en el intestino donde se absorben los folatos. Igual de las cobalaminas, déficit en la absorción. Y el último mecanismo de producción, aumento de los requerimientos. Recordemos que en anemia ferropénica era aumento de las pérdidas. Aquí no podemos perder por un sangradito folatos, pero sí porque haya un consumo excesivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas que tienen un requerimiento aumentado? Pues el embarazo, las anemias hemolíticas crónicas y la dermatitis exfoliativa. A veces muchos hacemos, pues nos alarmamos por alguna dermatitis ahí descamativa que afecta algún dedo, alguna mano. No, hay dermatitis exfoliativas severas como la psoriasis generalizada. Son individuos que tienen una descamación tan importante que hasta su ropa la llenan de polvo, de escamitas que se despegan en la piel. Esos pacientes frecuentemente tienen macrocitosis y debe suplementarse el ácido fólico si no queremos condenarlos a que hagan una pancitopenia con cambios megaloblásticos. Entonces son condiciones específicas. Por eso la embarazada debe tener suplementados los folatos. Por eso en quienes sabemos que tienen una anemia hemolítica, sobre todo de origen congénito, siempre le suplementamos folatos. Y los que tienen dermatitis exfoliativas, pues también suplementamos los folatos. Aquí no existe ese último mecanismo de acción en la deficiencia de cobalaminas, pero no debemos olvidar esos tres mecanismos de presentación. Muy bien, entonces, ¿qué va a haber? Recordemos por qué se presentan. Entonces, habíamos mencionado que hay una hemólisis. Al haber hemólisis, pues va a haber incremento de las bilirrubinas. La bilirrubina que incrementa al destruirse sobre todo el sistema eritropoyético es la bilirrubina indirecta. Recuerden que la bilirrubina directa está más en relación a un daño hepático y la bilirrubina indirecta está más en relación a un daño a los ganglios o un daño a nivel de la serie roja. Va a haber un aumento de la ferritina. Recuérdenos alguien, ¿qué es la ferritina? ¿Es una proteína de qué? ¿Es donde se van a almacenar? ¿Sí? ¿Quién? El hierro. Muy bien, Arely, sí. Es la proteína de almacenamiento del hierro. Entonces, esta va a estar aumentado en la anemia megaloblástica porque es un reactante de fase aguda. Si no es porque directamente nos explique la problemática que se está viviendo en estas células. Va a haber un aumento del hierro sérico, ¿sí? El hierro circulante va a estar aumentado. Y va a haber un incremento de la deshidrogenasa láctica. Entonces, estos dos estudios son muy fáciles de obtener. Son estudios que inclusive vía urgencias los podemos tener. Bilirrubinas y deshidrogenasa láctica. Su aumento invariablemente nos va a traducir hemólisis. Y de hecho son dos estudios que vienen dentro del perfil hemolítico. Nos hemos habituado a pedir por perfiles, pero habitualmente en el sistema público de atención no hay perfiles bioquímicos. Pero un perfil hemolítico incluye una biometría con reticulocitos. Incluye una química sanguínea con bilirrubinas y deshidrogenasa láctica. Incluye un frotis de sangre periférica e incluye un examen general de orina. Entonces va a haber un aumento de la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque pues nuestro organismo es sabio. Si detecta que hay anemia, el fenómeno compensatorio que produce es producir más interleucina que estimule la eritropoyesis. Pues va a haber un aumento. No es necesario que pidamos todos estos estudios cuando tenemos una sospecha de megaloblastosis.
¿Por qué? Porque no son estudios accesibles, ¿sí? En los primeros y segundos niveles de atención nunca hay eritropoyetina. Nosotros no frecuentemente tenemos esto. La ferritina y el hierro sérico no se piden de primera instancia, entonces se complementarán. Pero sí, bilirrubinas y deshidrogenasa láctica son estudios esenciales que en cualquier momento podemos tener acceso a ellos, ¿sí? Y estas son las propiedades de las cobalaminas y de los folatos. Estas propiedades son importantes conocerlas porque vamos a terminar recomendándole a nuestros pacientes qué comer para tener un aporte mayor de cobalaminas, ¿sí? Entonces debemos recordar que los folatos son termolábiles, así que la cocción los va a desactivar. Las personas que comen verduras en caldos, que tienen un proceso de cocción de las verduras, pues no van a tener folatos realmente útiles para su diferenciación. Entonces la recomendación es que deben comer verduras no cocidas. Si se hallan como poliglutamatos, esto quiere decir que en la mayoría de verduras se encuentran y los sintetizan microorganismos y plantas, así que comer verduras no cocidas nos va a dar un aporte adecuado de folatos. Y las cobalaminas son principalmente sintetizadas por bacterias y microorganismos, así que los derivados viscerales van a ser los órganos principal fuente de aporte de cobalaminas. Entonces nuestra recomendación aquí será pues que coman hígado, que coman pancita, que coman sangre, moronga, ¿sí? Muy bien, entonces estas son las propiedades que pueden tener estas cobalaminas. Y aquí tenemos las fuentes de folatos y de cobalaminas. A grandes rasgos podemos ver que son verduras y frutas, los folatos. Y a grandes rasgos podemos ver básicamente que son derivados viscerales, ¿sí? Entonces va a ser la recomendación que vamos a hacer en relación a esto. Y los requerimientos, realmente los requerimientos son muy bajitos, así que se requieren de 3 a 6 meses un estado carencial o una patología que limite la absorción como para que se presente un cuadro así. Así que habitualmente son cuadros que tienen mucho tiempo. Por ejemplo, las personas que ingieren bebidas alcohólicas en forma diaria y no comen pueden llegar a un estado de supresión y una manifestación de una dishemopoiesis megaloblástica. Entonces, estos son los depósitos y estos son los requerimientos. Los requerimientos son en microgramos, realmente el requerimiento es ínfimo, muy pequeño. Igual de cobalaminas, son en microgramos, así que se requieren meses para que se instale una deficiencia de este tipo. Y estos son los sitios donde se van a absorber. Recuérdenme en dónde se absorbe el hierro. En el duodeno. Sí, en el duodeno. Entonces, todas las patologías que asienten en el duodeno van a limitar la absorción del hierro. Los folatos se absorben en el yeyuno y las cobalaminas en el ilium terminal. En consecuencia, las patologías que afecten estas áreas del intestino delgado invariablemente van a dar esta problemática. Estos son sitios que no debemos olvidar. El yeyuno para los folatos y el ilium para las cobalaminas. Muy bien. ¿Y el cuadro clínico? A ver, coméntenos algo sobre alguna diferencia clínica característica de esta enfermedad. Comparándola con la anemia. Pues aquí se va a diferenciar de que en la lengua va a tener lo que ya nos había comentado, la característica de que va a estar muy agrietada, incluso Sí. roja. Va a presentar fisuras en los bordes de la boca, como que agrietaciones. Sí, Y también, bueno, en el caso de déficit por vitamina B12, va a haber alteraciones neurológicas. sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Gracias, Ari.
Entonces, miren, vemos aquí las manifestaciones clínicas. Son iguales que cualquier anemia. Hay palidez, hay fatiga, hay pobre tolerancia al ejercicio, hay disminución del desempeño laboral, hay disminución de la capacidad de aprendizaje. No difiere mucho este cuadro a cualquier cuadro de anemia. Pero estas manifestaciones sí son específicas de una deficiencia o de folatos o de cobalaminas. Aquí recordemos el mecanismo fisiopatológico que da origen a esta patología, que es una alteración de la síntesis de los ácidos nucleicos. En consecuencia, ácidos nucleicos necesitamos para la piel, así que va a haber manifestaciones en piel. Necesitamos ácidos nucleicos para la diferenciación del tejido mucoso, así que va a haber alteraciones a nivel también mucoso. Necesitamos alteraciones para la activación neuronal, así que invariablemente va a haber manifestaciones neurológicas que pueden llegar inclusive a considerarse trastornos psiquiátricos. Entonces las manifestaciones en la megaloblastosis por deficiencia de folatos o de cobalaminas nos va a dar manifestaciones generalizadas adicionales al síndrome anémico. Pues a nivel epitelial, ya nos lo mencionaba Areli, que son las alteraciones en las mucosas. En la piel vamos invariablemente a encontrar ictericia. Son pacientes que tienen un aspecto en su piel no seria. El aspecto serio es de la anemia ferropénica. En cambio, en este tipo de anemia se ve amarilla la piel. Se ve biliverdínica, decían antes, como un paciente hepático, francamente. Y las manifestaciones digestivas son pacientes que van a tener estomatitis, que van a tener trastornos de la deglución, que van a tener cuadros frecuentes de diarreas, porque mucosas hay desde la boca hasta el final de la vía digestiva. Así que las manifestaciones pueden presentarse en todo ese nivel mucoso. Las manifestaciones neurológicas pueden manifestarse por sencillas parestesias, hormigueos en las manos, en los pies, sensación de adormecimientos en los pies, brotes psicóticos, periodos de agitación motriz e inclusive crisis convulsivas, ¿sí? Por ello, pues, las manifestaciones que se tienen son en forma generalizada, ¿sí? Muy bien. ¿Y el diagnóstico? Pues bueno, lo vamos a hacer por los datos clínicos que nos pueda aportar el paciente y los familiares. Recordemos que el historial clínico es la esencia básica del diagnóstico. Una vez que tenemos ya la sospecha clínica, recuerden que el 90% del diagnóstico depende de la clínica. El 10% dependerá del análisis correcto de estos estudios. Sí, entonces tenemos dos formas bioquímicas de hacer el abordaje: por medio de estudios inespecíficos y por medio de estudios específicos. Los estudios específicos son los más fáciles. Básicamente hay que hacer evidente la deficiencia del elemento que esté comprometido, niveles séricos de cobalaminas o niveles séricos de folatos. O bien hacerle una prueba que es la prueba de Schilling, que nos hace evidente precisamente la deficiencia en la absorción, y es una prueba que específicamente está diseñada para la anemia perniciosa, en el cual hay una deficiencia del factor intrínseco que evita la absorción de estos elementos. Y entonces son pruebas específicas. Estas pruebas específicas habitualmente no están accesibles y son pruebas específicas que se piden cuando no tenemos respuesta al tratamiento inicial que se dio. Realmente lo que siempre tenemos es esto, y con esto es con lo que debemos dar el tratamiento. Y el 95% de los pacientes va a tener una respuesta y no van a necesitar específicamente hacer estas cosas, ¿sí? Entonces el estudio primario, la biometría hemática y la química sanguínea. La química sanguínea debe tener específicamente bilirrubina,
si se puede, bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa, deshidrogenasa láctica y debe tener un examen general de orina, buscando estrictamente incluir todo y evidenciar la hemólisis. La biometría hemática no debemos olvidar que debe tener reticulocitos. Y bueno, un estudio complementario es la médula ósea, muy útil en esta patología porque precisamente nos diferencia si tiene anemia plásica o si tiene una sustitución medular por células inmaduras, que en este caso sería una leucemia. Muy bien, aquí tenemos entonces una biometría hemática. A ver, Osvaldo, platícanos qué ves en esta biometría hemática. Creo que tiene problemas para prender su micro, profe, no sé. No, lo tenemos bien. A ver, Osvaldo. ¿Sí nos escuchas, Osvaldo? Sí, doctor. Pues para empezar, tiene una leucopenia. Sí. Eh, los niveles de hemoglobina están bajos, entonces es una... Síguete con los glóbulos blancos. Tiene una leucopenia a expensas de... Mm, ¿Cómo ves los neutrófilos y cómo ves los linfocitos? es una leucopenia a expensas de neutropenia también. Excelente, muy bien, sí. Y bueno, ya de la serie roja, Sí. los niveles de hemoglobina están bajos, entonces es una anemia. Y el volumen corpuscular medio está elevado. Sí. Y es una anemia, entonces, hipercrómica macrocítica. Sí. ¿Regenerativa o regenerativa? Regenerativa. Regenerativa, ok. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir? Y bueno, a nivel de plaquetas también hay una trombocitopenia. Ok, es una trombocitopenia moderada. Bien. Entonces, tenemos una pancitopenia con una leucopenia a expensas de neutropenia, una anemia severa, macrocítica, hipercrómica, regenerativa y una trombocitopenia moderada, menos de 80. Y platícame, Osvaldo, esta biometría, el diagnóstico etiológico puede ser una deficiencia de folatos o de cobalaminas. Sí, por el volumen corpuscular medio. Ajá.
¿Por qué no podría ser una anemia por deficiencia de folatos o de cobalaminas? ¿Por qué no? Tú me dices por qué no y yo te voy a decir por qué sí. A ver, alguien que le quiera ayudar a Osvaldo. No lo dejen solito. Brenda Martínez, ¿quieres ayudarle? Doctor, ahí también tendría participación lo de los reticulocitos. Sí, exactamente. Están aumentados y bueno, la clasificamos como regenerativa, pero hablando de la deficiencia de folatos y cobalamina, pues no sé, como que por eso yo sentiría que no podría ser. No sé si sea correcto. Sí, es correcto, muy bien. Ese es el razonamiento lógico que debemos hacer. Si tiene reticulocitos, pues obviamente no tiene sospecha de una anemia por deficiencia de hematínicos, que en este caso por la macrocitosis puede ser folatos o de cobalaminas, porque tiene reticulocitosis. Entonces no sería la, la característica morfológica principal es una anemia arregenerativa, sin reticulocitos. Ahora, sí puede ser si es que este paciente ya ha recibido tratamiento. Si ya se empezó a suplementar folatos y de cobalaminas, la primera respuesta que tenemos, que es en la primera y segunda semana, es una respuesta reticulocitaria o crisis reticulocitaria. Lo primero que se van hacia arriba son los reticulocitos. Entonces, sí puede ser si ya tiene tratamiento. Si no tiene tratamiento, no puede ser una anemia de tipo dishemopoyético. Puede ser una anemia hemolítica, que igual nos explica la presencia de esta anemia, e igual las formas jóvenes circulando en la sangre nos explica el por qué tenga macrocitosis. Y aquí todavía podemos ver en el frotis que nos reportan eritroblastos, glóbulos rojos nucleados. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico entonces puede ser si no tiene tratamiento. Muy bien, chicos. Doctor, entonces por eso dice lo de reticulocitos corregidos por el tratamiento, No. ¿o eso a qué se debe? No. En todas las anemias que revisemos, si hay reticulocitos altos, se debe corregir. Hay una fórmula para corregir los reticulocitos. Entonces, habitualmente, el valor que tomamos como referencia son los retis corregidos. En esta biometría, aún así, aunque ya los corrigieron, están altos, quedan arriba de 2. Entonces debe catalogarse. A veces, por ejemplo, tenemos 5.7, pero los retis corregidos nos salen en 1.2. Entonces esa anemia se califica como regenerativa, aun cuando los reticulocitos totales sean altos. Los retis corregidos se corrigen en base a la cantidad total de eritrocitos. No siempre nos lo reportan, pero cuando tengamos dudas, por ejemplo, que yo diga, no, esta anemia me parece clínicamente más carencial que hemolítica, entonces debemos corregir los reticulocitos en base a esa fórmula. Tomamos los los eritrocitos totales, el porcentaje de retis y sacamos la corrección de los reticulocitos. También cuando hay eritroblastos, lo que se corrigen son los glóbulos rojos. A veces tenemos leucocitosis, pero presencia de eritroblastos. Entonces se resta el porcentaje de los eritroblastos a los leucocitos y nos da una cuenta menor. A veces leucocitosis reportadas no son leucocitosis al quitarle el número de eritroblastos. Son las dos correcciones que se deben hacer. Corregir retis cuando hay anemia y corregir leucos cuando haya eritroblastos. ¿Sí? Doctor, gracias. Muy
tu pregunta. Es algo que corremos el riesgo de no tocar jamás. Pero bueno, muy bien. Yo tengo Y otra aquí duda. tenemos... Sí, adelante. Bueno, en ese ratito habían dicho que cuando no estaban los parámetros de los reticulocitos, se hablaba sobre la basofilia difusa, pero ya no entendí muy bien ahí cómo se tomaba en cuenta para saber lo de regenerativa o regenerativa. Sí. El parámetro exacto para saber si tenemos regeneración o no regeneración precisamente es el conteo de los reticulocitos. Es una prueba cuantitativa, pero en un frotis de sangre periférica nos puede analizar el químico, precisamente en el frotis y reportarnos. Miren, aquí por ejemplo nos hicieron un frotis y en este frotis nos mencionan que hay células de diferente forma y específicamente nos mencionan que hay basofilia difusa. La basofilia en un frotis se ve por una heterocromía en los glóbulos rojos. No es una prueba cuantitativa que nos diga tantos reticulocitos, pero sí nos traduce en forma indirecta que esos eritrocitos con heterocromía puedan ser reticulocitos. La heterocromía básicamente la da la persistencia del retículo endoplasmático en los glóbulos rojos y tienen retículo endoplasmático solo los reticulocitos. Por eso en forma indirecta podemos considerar como sospecha clínica de que si hay basofilia hay reticulocitos. Pero lo más correcto es tener esta prueba cuantitativa y no esta prueba cualitativa. Por ejemplo, aquí hay una correlación bioquímica adecuada. Nos reportan retis altos y en el frotis nos reportan basofilia difusa. Entre más crucecitas nos reporten la basofilia, mayor posibilidad hay de que haya retis. Por ejemplo, en la otra biometría que habíamos revisado tenía una basofilia difusa, una cruz. ¿Sí? Como les digo, esto es cualitativo, lo que a mí me parece. Hace poco les comentaba a ustedes, lo que para mí puede ser pequeño, para ustedes puede ser grande y viceversa. Así ocurre aquí, en una apreciación en el frotis, lo que para alguien puede ser una basofilia difusa 4 cruces, a lo mejor para alguien puede ser una cruz. Son cualidades que el químico, el revisor del frotis, pues nos establece, ¿no? Pero siempre nos resulta enriquecedor tener todos estos reportes. Por ejemplo, este punteado basófilo también es una característica morfológica que nos traduce que hay reticulocitos, ¿sí? Eso es en referencia a la basofilia difusa. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Y aquí tenemos la parte complementaria de la biometría. A ver, alguien que nos pueda hacer un análisis de esta química sanguínea. A ver, Melissa, ayúdanos con esta química sanguínea. Sí, doctor. Bueno, primero que nada las bilirrubinas. La bilirrubina total está aumentada y vemos principalmente en la bilirrubina indirecta el aumento. Y pues usted había mencionado que esto tiene relación a los ganglios y también a la serie roja. Y Sí, también tenemos la deshidrogenasa láctica aumentada, que también mencionó que pues en este caso también se llega a aumentar. Al sí. igual, en el examen general de orina veo que no, bueno, menciona trazas, aunque pues se supone que no debería de haber, tengo entendido. Exactamente, sí, no debe haber. ¿Trazas de qué? Bueno, en la hemoglobina, bueno, sí, Sí. ¿Qué te traduciría la presencia de hemoglobina? Recordemos que la hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno dentro de los eritrocitos. ¿Por qué está esta hemoglobina en la orina? pues también por la hemólisis y Exactamente, sí. Entonces, por eso
les mencionaba que esta parte complementaria se integran en algo que llamamos perfil hemolítico, el examen general de orina, que en una hemólisis nos interesa buscar hemoglobina, nos interesa buscar bilirrubinatos. Bilirrubinas están también en 0.2, el rango de referencia es negativo. Aquí lo que ya nos mencionabas, tiene bilirrubina indirecta incrementada y deshidrogenasa láctica incrementada. Entonces, invariablemente este paciente tiene una hemólisis. Y recordemos, pues, que en la anemia por deficiencia de folatos y de cobalaminas hay una hemólisis extravascular. ¿Sí? Muy bien, chicos. Habituémonos a que la química sanguínea, igual que la biometría, la dividamos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos las pruebas de función renal, que son la urea, el nitrógeno ureico y la creatinina. Con estas pruebas podemos traducir que tiene función renal normal. Y luego tenemos las pruebas de función hepático, la ALT, la AST, la fosfatasa alcalina, la DHL y la GGT. Con esto podemos mencionar que las pruebas de función hepático están normales. Lo único que tenemos aquí alterado es la deshidrogenasa láctica, pero ya tenemos una explicación por qué es. Igual también la alteración en las bilirrubinas totales e indirectas, ya tenemos una explicación del por qué es. Y el examen general de orina. Entonces ese es el análisis correcto que nos hizo el que se debe hacer. Muy bien. Y bueno, estos son los métodos diagnósticos de utilidad mixta. Pueden servir, los ocupamos no siempre. ¿Sí? Es lo que les mencionaba, que son pruebas directas, fáciles de pedir pero difíciles de realizar. Y obviamente son estudios con un alcance económico alto. Los niveles circulantes de folatos, para que nos puedan servir, debe medirse el folato circulante y el folato eritrocitario. Si tenemos solo los folatos circulantes, por ejemplo, una dieta del día rica en folatos nos puede dar una titulación normal, sin con ello ser adecuado. Por eso se debe ir junto el folato eritrocitario y el folato circulante, para que tengamos una idea clara si estamos ante un estado carencial. Y en cuanto a las cobalaminas, las pruebas específicas que se pueden medir en forma directa o indirecta son las séricas, la desoxiuridina, los metabolitos urinarios, las carpurinas, el metilmalonato, la homocisteína y el forminilglutamato. Entonces son pruebas que las hacen específicamente en el área de medicina nuclear. Y bueno, lo más fácil que podemos hacer, exceptuando estas pruebas, es dar una prueba terapéutica. La prueba terapéutica es, si ya tenemos la sospecha clínica y morfológica por medio de los estudios bioquímicos de una deficiencia de folatos y de cobalaminas, dar precisamente esos hematínicos y medir los reticulocitos en las primeras 72 horas. Si tenemos reticulocitos basales bajos y a las 72 horas después de instituir el tratamiento tenemos reticulocitos altos, estamos ante una respuesta adecuada. ¿Sí? Muy bien, y este es el tratamiento. De 1 a 5 miligramos al día. Este es el tratamiento sustitutivo que podemos dar. Una tabletita de folato de ácido fólico viene de 5 miligramos. Así que era suficiente con dar una sola tableta. Recordando aquí el sitio de absorción. Si tenemos sospecha clínica de alteraciones en la absorción, pues los folatos vía oral no van a funcionar. Entonces tendremos que poner una carga de folatos endovenosos, que es el ácido folínico. Estos pacientes que nos llegan a hospital con pancitopenia, que sospechamos en esto, damos de 3 a 5 días ácido folínico endovenoso. Y dentro de ese periodo medimos precisamente los reticulocitos. Entonces, situaciones especiales requerirán de suplementar el folato. Habíamos mencionado el embarazo, las mujeres que deseen embarazarse, bueno, en un futuro también los hombres que deseen embarazarse, las anemias hemolíticas y las enfermedades tromboembólicas. Esto es
controversial. Se ha mencionado que la deficiencia de folatos predispone eventos trombóticos. Entonces hay quienes tienen factores de riesgo para trombosis, que se suplementa el ácido fólico, considerando la posibilidad de que pueda prever futuros eventos trombóticos, ¿sí? Y bueno, el tratamiento con cobalaminas lo vamos a dar si hay síntomas neurológicos y si no lo hay. Recordando que los síntomas neurológicos pueden ser tan inespecíficos como las parestesias en las manos, como los calambres recurrentes en miembros pélvicos. Al menor síntoma neurológico debemos dar este tipo de tratamiento. Y si no hay manifestaciones neurológicas, podemos dar este otro esquemita que realmente no difiere mucho. Son habitualmente de aplicación endovenosa o intramuscular. Lo único que, si acaso, incrementa es la frecuencia de aplicación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en forma generalizada? Dar este esquemita. Se ponen intramusculares o en el suelito cuando están hospitalizados en forma diaria, 1000 microgramos de hidroxicobalamina. Se los damos una semanita. Si tenemos crisis reticulocitaria, pasamos a este ajuste de dosis, dos aplicaciones por semana, un mes, después una aplicación cada mes, hasta completar 4 meses. Recordando, igual aquí, la vida media eritrocitaria, 120 días, 4 meses. Cubrir todo un ciclo eritrocitario de tratamiento. Y bueno, recuerden que tratar la causa es la solución del problema. A veces no encontramos este tipo de solución. Y en la búsqueda de la causa, a veces tenemos que hacer estudios tan invasivos como son la endoscopía o la cápsula endoscópica, porque recuerden que estrictamente el endoscopio solo llega al duodeno, entonces nos puede con facilidad detectar alteraciones a nivel duodenal que nos sugieran ferropenia, pero no nos pueden ayudar para revisar el ilion o el yeyuno. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es una cápsula endoscópica. Y si no tenemos hallazgo de alguna alteración en esos casos, tenemos que garantizar que nuestro paciente no vaya a tener recaídas. Y esa garantización se hace aplicando por lo menos 4 veces al año los medicamentos, las cobalaminas, ¿sí? Aquí mi gatito los quiere saludar. Vámonos. Muy bien. Y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Entonces, ya habíamos mencionado crisis reticulocitaria. Lo primero que vamos a tener de 72 horas a una semana es el incremento de los reticulocitos. Y vamos a ver en forma gradual, básicamente incremento de 1 gramo por semana. No es habitual que tomemos una biometría cada semana, así que por lo menos tomarlo cada 2 semanas y verificar que tengamos un incremento de 2 gramos nos va a corregir esto. Entonces, algo que se corrige en forma muy temprana son los glóbulos blancos. Así que lo primero que tenemos es reticulocitosis. La siguiente corrección que tenemos es normalización de la leucopenia. La siguiente corrección que tenemos es la corrección de la trombocitopenia. Prácticamente entre la primera y la segunda semana ya están corregidos los leucos y las plaquetas. Y la última línea celular que se corrige son los glóbulos rojos. Entonces es la manera en cómo se monitoriza la respuesta al tratamiento. Si tenemos oportunidad de medir el hierro, vamos a ver que la ferritina y el hierro sérico también alcanzan su normalización, ¿sí? Entonces, ¿por qué se normaliza a los 2 meses? Pues estrictamente porque es la vida media eritrocitaria. Muy bien, chicos. Y estos son los diagnósticos diferenciales que tiene esta enfermedad. El diagnóstico diferencial con la anemia plástica se hace con un aspirado de médula ósea. El diagnóstico diferencial con un síndrome mielodisplásico se hace con un aspirado de médula ósea. El hipohipertiroidismo, recordando pues aquí que el hipertiroidismo hace un agotamiento medular
y el hipotiroidismo lo que hace es una funcionalidad hacia la baja que nos pueda dar una hipofuncionalidad medular. Entonces, siempre en estos pacientes que no estamos teniendo la respuesta adecuada, hay que buscar cuadro clínico que nos sugiera hiper o hipotiroidismo y confirmarlo por sus niveles séricos de TSH, T3 y T4. ¿Okay? La hepatopatía también es una alteración que habitualmente nos puede confundir, recordando pues de que también el paciente hepatópata, la hepatopatía más frecuente es la etílica, tienen deprivación de folatos y de cobalaminas. La insuficiencia renal crónica, sobre todo los que se mantienen en sustitución con diálisis peritoneal, pueden hacer depresión de folatos y de cobalaminas y en consecuencia confundirnos con una anemia disinopoyética e invariablemente la anemia hemolítica. Entonces, las dos entidades más frecuentes que es obligado a hacer el diagnóstico y que el tratamiento es completamente diferente es la anemia plástica y la anemia hemolítica. Muy bien, chicos. Cuando tratamos esta enfermedad, es muy frecuente que abusemos de los estudios que tenemos. Recuerden que ahora administramos la carencia, administramos la pobreza. Entre menos estudios pidamos, mejor para nuestro paciente, tanto en medio privado como en medio institucional. En medio institucional pudiéramos tomar la idea de que yo no lo pago, pero recuerden que la infraestructura de las instituciones la debemos cuidar quienes trabajamos ahí. Así que todavía en estos tiempos es muy frecuente. Hace años se administraba la riqueza. Ahora tanto en medio privado como en medio institucional tenemos que cuidar la cantidad de estudios que pedimos. Es frecuente, por ejemplo, un paciente de linfoma que llega con un seguro de gastos médicos mayores y que planeamos llevarlo a un trasplante, que nos acabemos su dinero que tienen su seguro en los primeros tratamientos, precisamente porque nos excedimos en pedir estudios no necesarios. Así que aprendamos a pedir solo lo que necesitemos. Y este corolario, pues precisamente nos establece eso. Un resultado exacto de laboratorio será bueno solo si lo son la interpretación de su significado y su impacto sobre la decisión médica. Entonces, no pidamos cosas que no van a ser necesarias para modificar nuestro tratamiento. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Preguntas hasta aquí. Creo que no, doctor. ¿Sí? No, doctor. No. Areli, pensé que ibas a preguntar algo. No, ya dije que no tenía preguntas de mi parte. Muy bien, Areli, muy bien. Daniela, ¿alguna pregunta? Por el momento no, doctor. No. Melissa, Carla. No, doctor, creo que hasta ahorita no. Excelente. Alberto, ¿alguna pregunta? No, doctor, por el momento no. Muy bien. Osvaldo, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Muy bien. Alejandro Estrada, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Excelente, muy bien. César, Dalia, ¿preguntas? No, doctor. No, profe, creo que no. Excelente, muy bien, chicos. Pues ¿existe algún voluntario para el breviario de mañana? ¿O lo asignamos en forma directa? Muy bien, pues vamos a asignar a César Omar